la muerte cruzada se da, no queda asamblea, no queda presidente. Entonces se convocó a elecciones, ganó el presidente actual, Daniel Noboa, quien ha tenido 1 año y algo nada más en funciones. Pero aquí viene la cosa más extraña. Casi siempre la gente recuerda lo final. Le echan la culpa al que estuvo último. Nadie puede cambiar un país destruido por 10 años por la Revolución Ciudadana. En ese entonces yo fui legisladora, por eso lo digo. En 1 año, nadie puede cambiar el Ecuador que nos dejaron ellos. En 1 año, nadie puede hacerlo. Y yo vi el debate y no comprendía cómo lo principal no se decía. Cuando, por ejemplo, lo acusaron al presidente actual, la candidata de RC lo acusó de haber humillado a las Fuerzas Armadas. La memoria popular, y la mía particularmente, porque siempre he estado en política, me recordó que quien humilló a las Fuerzas Armadas fue su presidente en ese entonces. El presidente Correa estuvo a la cabeza de una revuelta que se le alzaron los militares, recuerden el mátenme si quieren, pero eso no solamente fue una revuelta, murieron gente y murieron militares, entre ellos Froilán Jiménez, que murió en cámara. Ese es el Ecuador que nos dejaron. Quien humilló a las Fuerzas Armadas fueron ellos. Ese tipo de paros o revueltas yo no había presenciado en mi vida política. Por otro lado, cuando hablaban de gobernabilidad, sé que sí, que vamos a gobernar, a conversar con todos, a la paz, la candidata también a lo mejor se le olvidó, me refiero a la candidata de RC, que cuando estuvieron en funciones hubo varios paros y varias protestas nacionales, entre ellas en un colegio en Quito. ¿Y qué fue lo que recibieron? Gases lacrimógenos, y una bomba de esas fue a parar a la cabeza de un jovencito estudiante que solamente repartía hojas volantes en el colegio. Él quedó en coma todos los años posteriores a su muerte y sus padres nunca fueron atendidos como merecían por parte del Estado. Después salió el sector indígena a protestar por el agua, una protesta por el agua. Murió el profesor Bosco Huizuma. Después se levantó otra comunidad de Dayuma, también en protesta por sus derechos, y arrastraron, golpearon y encarcelaron a todos los que estaban protestando. Entonces, mientras el debate se daba, yo contestaba del otro lado, porque yo presencié todo eso y fui parte de todo eso. Y era como una especie de debate de 3. Ellos estaban en la televisión y yo les contestaba acá. Eso que vivimos y la decisión que tenemos que tomar ahora, la decisión crítica para nuestro país, es ¿qué Ecuador queremos? El Ecuador que durante 10 años se dedicó con el cambio de leyes y su accionar a que el país se convierta ahora en lo que es peligroso, base del crimen organizado y narcotráfico, y paso enseguida a explicar por qué, o un Ecuador donde le demos la oportunidad, recién la oportunidad, porque ha tenido 1 año, a otro presidente, el presidente Noboa, de cambiar las cosas que nos hacen daño hasta ahora. El Ecuador que nos dejaron fue el Ecuador que creó todo un mercado para la droga. Lo hizo todo lo necesario para que el Ecuador se convirtiera en lo que es ahora. Y te explico por qué. Primero, abrió las fronteras y dijo, pase todo el mundo y no es necesario el pasado judicial. Es decir, no necesitas presentar tus antecedentes si fuiste delincuente en ese país. Permitió entrar a todo el mundo. Eso provocó que justos y pecadores entraran, porque entre los pecadores también hay gente justa que ha dado trabajo a ecuatorianos aquí en el país, han puesto sus negocios y han prosperado. Pero sin pasado judicial entraron también los delincuentes y la delincuencia organizada. Luego eliminó el control para que no les pase nada y eliminó la base de Manta. Ya no había control. Luego reformó las leyes, diciéndoles, si te cogen preso, en 1 año saldrás en libertad, porque pudieron cambiarla y no lo hicieron. ¿A través de qué? Del año sin sentencia. Y por último crearon el mercado. Al crear ese gobierno, la tabla de consumo de drogas, donde el joven o los jóvenes murieron uno tras uno. Y fui testigo de eso porque nosotros pusimos durante la alcaldía que presidí 2 centros de desintoxicación, el primero que existía en Guayaquil para mujeres y el de hombres. Eso es un infierno. Es un infierno para las madres, es un infierno para los jovencitos que se consumen en cuerpo y alma y que después, cuando son rehabilitados, tienen que empezar una nueva vida y tienen que toda la
vida luchar contra la adicción, porque es algo que las adicciones no desaparecen jamás, te controlas, pero no desaparecen, jamás. Entonces, si ese fue el Ecuador que ellos construyeron, donde abrieron las fronteras y entraron todos sin presentar ningún documento, donde eliminaron la base de Manta para que no haya control del narcotráfico en este país, donde crearon las leyes que les permitían salir en un año sin sentencia y luego crearon el mercado al hacer la tabla del consumo de drogas. Ahora son ellos los que nos dicen a los demás o a los ecuatorianos que se nos olvidó que todo lo que vivimos ahora es producto de lo que hicieron ellos. Mire, en ese entonces fueron 10 años. 10 años donde nadie podía protestar porque era reprimido ferozmente, y los periodistas lo deben recordar, donde hubo muertes una tras otra y desapariciones de quienes protestaban o se oponían al gobierno de turno. Nuestra decisión el próximo domingo es crucial. ¿Nos quedamos con el Ecuador que ellos construyeron y que ellos nos dejaron, o le damos una oportunidad a otro punto de vista con el presidente Noboa para que poco a poco vaya cambiando lo que a ellos les costó 10 años destruir?